Y bueno amigos, a continuación vamos a trabajar un teorema que es sumamente útil, un teorema que puede ahorrar mucho trabajo en la determinación de lados de un triángulo. Esto porque inclusive no hace falta que dicho triángulo sea un triángulo rectángulo como el que tenemos en este momento, sino que más bien lo que se busca sobre esto es que nosotros podamos utilizar cualquier triángulo con cualquier medida de ángulo y podamos determinar la medida de un lado o inclusive de un ángulo. Veamos en este ejemplo. En este momento vamos a tratar de utilizar el teorema de Pitágoras que veníamos utilizando en ejemplos anteriores. Por ejemplo, Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado era igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Si yo quiero despejar la hipotenusa, tengo que quitar el exponente. Para esto, yo tengo que escribir que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de lo que está después del igual. Pero en este momento tenemos que darnos cuenta que hay un problema grave. Dentro del radical hay una variable. Y el hecho de que exista una variable me quita la posibilidad de poder saber cuánto vale la hipotenusa. Esto quiere decir que el teorema de Pitágoras no funcionó para esta ocasión. Entonces vamos a ver qué sucedió cuando esta gente, los pitagóricos y sus sucesores, siguieron estudiando la matemática y la geometría y empezaron a trabajar con la trigonometría. Vamos a ver, existe un teorema, el teorema de los senos, el cual predica que si yo coloco la medida de un lado sobre sen del ángulo opuesto, y entonces aquí nos vamos a preguntar, ¿cuál es el ángulo opuesto allí? Bueno, resulta que el ángulo opuesto es el de 90 grados, entonces vamos a escribir sen de 90 grados. Según el teorema de los senos, esto debería de ser igual a 18 sobre sen del ángulo opuesto. Sin embargo, el ángulo opuesto a 18 debería de ser este de aquí. Y tenemos un problema. No tenemos la medida de este ángulo. Pero si a este ángulo le llamamos zeta, entonces nosotros podemos asegurar que zeta es igual a 180 grados menos 90 menos 50. Y de esta forma, entonces, zeta sería igual a 40 grados. Y de esta forma nosotros podemos tratar de resolver esta ecuación. Veamos que esta es una simple ecuación de letras con letras y números con números. Sin embargo, a pesar de que es así de simple, nos cuesta un poco observarlo porque aparece la palabra sen. Sin embargo, sen sería una variable si en el lugar del ángulo aparece una letra. En este caso tenemos sen de 90, no es sen de x. Tenemos sen de 40, no es sen de y. Entonces quiere decir que sen de 90 y sen de 40 en realidad son constantes. Es por esto que podemos decir que si sen de 90 está dividiendo a la x, vamos a pasarlo al otro lado de la igualdad a realizar la operación contraria. Y de esta forma lo que hay que hacer nos lo va a decir nuestro amigo Edgar. Vamos a entender que esta parte de aquí está dividiendo la y, entonces la vamos a pasar a este otro lado de la igualdad a multiplicar. Y por esto voy a asegurar que y es igual a 18 sobre sen de 40 por sen de 90. Y resolviendo esto en calculadora nos vamos a dar cuenta que es... Y aquí vamos a tener cuidado porque a pesar de que mi amigo Edgar parece que lo está haciendo bien en la calculadora, realmente cometió un grave error. Y espero que ustedes sean capaces de ver dicho error. Podemos ver que las medidas angulares que está utilizando la calculadora están en radianes. Y nuestro amigo Edgar utilizó grados. Esto quiere decir que vamos a pasar la calculadora a grados. Y recordemos que en las calculadoras tradicionales tiene que aparecer una D. En la mía dice deg, porque esta es la opción que hay que elegir cuando ustedes usan Shift Mode para pasar la calculadora a grados. Y entonces, si hacen esto y nuestro amigo Edgar vuelve a trabajar sobre esta ecuación, pues nos vamos a dar cuenta que el resultado de la y sería... Y bueno, ahora lo que queda es escribir esto en la calculadora. Escribimos 18 sobre sen de 40 por sen de 90. Y de esta forma puedo asegurar que y es igual a 28,003. Cuidado, aquí no podemos decir que específicamente es totalmente igual a esto. Tenemos que decir que y es aproximadamente porque estamos dejando un montón de decimales de lado. A continuación vamos a dejar que el profe Sterling siga explicándoles lo demás. Y de una forma similar nosotros vamos a poder determinar el resultado del valor
del lado que mide X. Entonces vamos a hacer un procedimiento muy parecido. Veamos que el ángulo opuesto a X corresponde a este, y de esta forma entonces vamos a poder montar la ecuación tomando en cuenta el teorema de los senos, lo cual sería, si vemos que esto es cierto, entonces podemos decir que el lado que queremos averiguar sobre sen del ángulo opuesto, que en este caso es 50, debería de ser igual, y nosotros ya tenemos por aquí una fracción que nos va a servir para trabajar con todos. Entonces vamos a escribir 18 sobre sen de 40. Y trabajando sobre esta ecuación le vamos a decir a nuestro amigo Edgar que nos ayude. Ok, aquí es muy importante recordar que sen de 50 está dividiendo, entonces lo vamos a pasar a multiplicar. Por lo tanto podemos asegurar que x es igual a 18 sobre sen de 40 por sen de 50. Utilizando la calculadora nos vamos a dar cuenta que el resultado de esto sería 18 sobre, y presionamos el igual y así nos damos cuenta que x es aproximadamente a 21,45. Desde luego aquí hay que tener el cuidado de asegurarse que la calculadora se encuentra en grados, y también hay que estar seguros de que estamos trabajando de forma aproximada, no puede ser exactamente igual. Sin embargo, en el triángulo anterior nosotros podíamos trabajar esto con las razones trigonométricas básicas sin necesitar ningún teorema de los senos. Es por esto que entonces vamos a ver un ejemplo en donde es imposible con las razones trigonométricas cos o tan. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentarnos a un triángulo que no es rectángulo. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que estábamos hablando. Vamos a tratar de determinar el valor del lado que mide y el valor del lado que mide x. La idea de esto es que podamos utilizar un sistema en el cual no necesitemos de cos y que tampoco necesitemos de tan, que solamente con sen podamos obtener dichos valores. Veamos que si yo quiero determinar el valor de x, entonces tiene que ir sobre sen de 110 grados. Veamos que el opuesto de x sería 110 grados. También si quiero utilizar el valor 8, entonces tenemos que pensar que va sobre sen, y aquí hay que pensar en cuál es la medida de este ángulo. Recordemos que si este ángulo es θ, entonces θ es igual a 180 menos 110 menos 32, lo cual quiere decir que θ es igual a 38 grados. Ahora entonces, si θ es el ángulo opuesto al 8, entonces aquí vamos a escribir 38 grados. Y bueno, nuestro amigo Edgar nos va a ayudar con la resolución de esta ecuación. Ok amigos, vamos a ayudar al profe Stelling a resolver esto. Vamos a tomar este sen que está dividiendo la x y lo vamos a pasar a multiplicar. Por lo tanto podemos decir que x es igual, y de esta forma podemos asegurar que x es aproximadamente 12,211. Y a continuación vamos a tratar de montar la ecuación que nos va a ayudar a determinar el valor de la y. Veamos que el ángulo opuesto a y es 32, por lo tanto vamos a decir que y va sobre sen de 32 grados. Y también vamos a tratar de observar que ya tenemos una fracción aquí que nos va a servir para trabajar con esta ecuación. Entonces vamos a escribir 8 sobre sen de 38 en esta ecuación. Y a continuación nuestro amigo Edgar nos va a ayudar a resolver esta ecuación. Ok, lo que vamos a hacer es tomar otra vez sen de 32 y pasarlo a multiplicar. Por lo tanto, y es igual a... Y de esta forma podemos asegurar que y es aproximadamente... Aquí vamos a tener el cuidado de observar que en realidad estamos redondeando los decimales. Esto porque no tiene sentido escribir tantos decimales en este momento. Y hablo de este momento porque cuando trabajamos con nanotecnología, astronomía, física, pues a veces 3 decimales se nos van a quedar cortos. De hecho, cuando hablamos de ángulos, si nosotros despreciamos un par de decimales, probablemente en el espacio a nivel astronómico nos estamos moviendo algunos millones de kilómetros. Es por esto que es muy importante la precisión con respecto a los decimales. Sin embargo, en este momento no estamos buscando precisión, solamente queremos determinar un procedimiento para poder obtener la medida de un lado de un triángulo que no es rectángulo.